Bueno, nuevamente, buenos días para todos los que se hayan ido incorporando al Congreso. La próxima y última conferencia va a ser un panel moderado por María Emilia Irrazábal. Es un placer presentarla a ella. María Emilia Irrazábal es licenciada en Sistemas, especializada en Seguridad de la Información y Ciberseguridad, con más de 20 años de experiencia en la industria financiera, tributaria, gubernamental, de tecnología de la información y de servicios. Es miembro de la comisión directiva de ISACA. Participa activamente de actividades que fomentan la inclusión profesional de mujeres en tecnología y ciberseguridad, tanto en el programa de G-Leads de ISACA, como en las comunidades Mujeres IT y Hack Labs LATAM. María Emilia, un placer, y quedas moderando un tema súper interesante sobre la mirada de la ciberseguridad y seguridad en Latinoamérica, así que te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, les decía que a continuación, es como una máxima, ¿no?, de esta virtualidad de hace 1 año y medio. ¿Estás muteado? O apaga la cámara, por favor. Bueno, les decía que vamos a presentar un panel con excelentes exponentes latinoamericanos especialistas en ciberseguridad, esperando que esta sea una oportunidad para que podamos comprender cómo estamos los diversos países de Latinoamérica y, por qué no, a pesar de la falta de presencialidad, crear lazos que nos permitan trabajar colaborativamente en esta temática. Contamos hoy con referentes en ciberseguridad de Paraguay, Bolivia, Costa Rica y Chile. En primer lugar, les voy a pedir que me permitan presentarlos brevemente a cada uno y los invito a leer más sobre ellos en nuestra página sigras.com.uy. Mientras los voy nombrando, les voy pidiendo por favor que enciendan su cámara si los van reconociendo. Cristian Osorio es gerente senior en tecnología, consultoría y ciberseguridad en Ernst & Young, Paraguay. Asesora negocios informáticos desde hace más de 13 años. Se especializó en tecnologías de información, ciberseguridad, gestión de servicios, gobierno y gestión de IT, liderando proyectos para alinear a las organizaciones a distintos marcos y estándares internacionales. Bienvenido, Cristian. Gracias, Emilia. Jorge Saavedra. Hola. Es presidente de ISACA La Paz. Ingeniero de sistemas, especializado en auditoría, riesgos y seguridad de la información desde hace más de 14 años. Participó en proyectos de instituciones de la industria financiera, petrolera, minera, eléctrica, comercial, de servicios y gubernamentales. Bienvenido, Jorge. María Emilia, un gusto saludarlos a todos. Gracias. Gracias a ti. Randall Artavia. Buen día. Es presidente de ISACA San José de Costa Rica. Ingeniero en informática con maestría en auditoría de tecnologías de información. Es auditor de tecnologías con más de 10 años de experiencia. Además es académico con más de 16 años de experiencia como profesor de matemáticas, ingeniería, contaduría pública y hasta de maestrías en varias universidades. Bienvenido, Randall, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Que la pasen muy bien. Y contamos también con la presencia de Rudy Pinochet, que representa a ISACA Chile. Bienvenido, Rudy. Hola, hola, ¿cómo están? Es director de servicios de consultoría de ITEOX. Tiene varias certificaciones en seguridad y ha realizado proyectos para las empresas chilenas más relevantes de la industria financiera, gubernamental y comercial. Bueno, muy bien presentados los 4, bienvenidos, excelentes exponentes de seguridad de la información y ciberseguridad de Latinoamérica. Y hechas estas presentaciones formales, quisiera entonces preguntarles, si les parece, en este orden, a Cristian, Jorge, Randall y Rudy, ¿qué está pasando en sus países respecto a la ciberseguridad? Si les parece, vamos a hacerlo un poquito más lúdico que una presentación habitual, porque somos lo único que separa a los asistentes de su almuerzo. Entonces hagámoslo un poquito entretenido. Les propongo una situación hipotética que podría darse en cualquiera de nuestros países, y les voy a ir haciendo preguntas para ver qué pasaría según su criterio en Paraguay, Bolivia, Costa Rica y Chile. Ya escuchamos más temprano a Mauricio Papaleo contando cómo se encuentra Uruguay y la hoja de ruta que tenemos trazado en nuestro país respecto a la ciberseguridad. Bueno, la situación, entonces, caballeros, es la siguiente. Algo que nunca pasó en ningún país latinoamericano y nunca volverá a pasar. ¿Ok? A principios del mes de mayo, el sistema informático del servicio combinado, público, privado,
de Empleo Estatal, vamos a llamarle SECOPE, tenemos siglas para todo, recibió un ciberataque que supuso la paralización de muchos trámites, tanto en oficinas físicas como telemáticas. Muchos medios se hicieron eco de esta noticia y era lógico que iba a pasar con la gestión de las prestaciones por desempleo. A las pocas horas del ataque, ya se sabía que el causante era un tipo de ransomware, concretamente la última versión de uno que se utiliza para atacar empresas. ¿Ok? ¿La situación hipotética está entendida? Bien. Entonces, la pregunta primera para cada uno de ustedes, en el orden de Cristian, Jorge, Randall y Rudy, es: ¿qué pasaría si esta situación hipotética ocurriera en tu país? Bueno, asumiendo que esta es una oficina pública, o sea, estatal, aquí, digamos, en Paraguay tenemos varias instituciones del Estado con niveles de madurez muy diversos, ¿verdad? En cuanto a la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, pongamos que esto, para no ser extremistas, ni poca seguridad, mucha seguridad, un término medio, ¿sí? Entonces, lo primero que pasaría es que la oficina quedaría temporalmente fuera de servicio, sin poder realizar los servicios que normalmente cumple durante el tiempo de puesta en marcha de su plan de continuidad, ¿verdad? Y bueno, eso varía mucho de una organización a otra. Hay casos de entidades que de repente tienen alta disponibilidad y otras que no, ¿verdad? Todavía están sujetas al backup, entonces todo el tiempo que podría durar entre, primero, revisar, sanitizar todos los equipos infectados, reinstalar, restaurar respaldos, podrían llevar incluso días en la cual la oficina esté fuera de servicio, ¿no? Incluso podría requerir un asesoramiento externo, ¿verdad? Para ayudar en caso que la entidad no cuente, diríamos, con los recursos internos que muy probablemente pueda ser ese el caso, ¿verdad? Eh, en, aquí en Paraguay de repente las entidades públicas están todavía avanzando en capacitar a la gente, en contratar buenos especialistas, no así de repente algunos sectores privados que sí ya están mucho más maduros en ese sentido. Entonces, básicamente sería eso. Primero, que sí, probablemente va a afectar el servicio un par de horas hasta incluso días, hasta que eso se pueda lograr restablecer y luego, bueno, volver a la normalidad y colocar diríamos, las medidas para que no vuelva a ocurrir. Bien, muchas gracias. Jorge, por las dudas, reitero, la consigna sería la empresa de seguros de empleo y desempleo. Digamos, es un combo entre privado y estatal, por si hay algo diferente que pueda pasar en tu país. Sí, bueno, muchas gracias por la consulta. En realidad, en el caso de Bolivia, un poco para la parte gubernamental o entidades gubernamentales, pues se tiene la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, que se llama ADCIP, que es una agencia principal para la gestión de asuntos de seguridad cibernética y gobierno electrónico. En ese contexto, obviamente algo similar a Paraguay, está en proceso de maduración, el poder que esta entidad, este organismo pueda dar respuesta a cierto tipo de ataques cibernéticos a entidades gubernamentales. Ahora, yendo a la pregunta también específica sobre entidades de seguros, etcétera, sí hemos tenido casualmente o tal vez de manera intencional, aproximadamente el mes de abril, marzo de este año, un ataque a una entidad de seguros y fue un tanto complicado porque al final ellos tuvieron que, esta entidad que es muy importante dentro de las entidades de seguros en Bolivia, tuvo que comunicarlo a la prensa que tuvieron un ataque, pero lo comunicaron porque obviamente se vieron afectados los servicios que ellos prestan. Si no fuera ese el caso, pues yo creo que usualmente lo manejan de manera muy, muy interna, ¿verdad? Entonces, no hay un mecanismo
que permita pues alertar a las otras entidades de seguros o entidades financieras relacionadas de una manera coordinada. Le puede pasar a una, pero pueden prevenir a otras. Muchas veces lo hacen de manera informal porque el gerente de TI o el oficial de seguridad de la información, al ver que ha recibido un ataque muy fuerte, muy complicado, pues puede alertar a unos compañeros, colegas o amigos que sean de otras entidades de seguros, pero esa es una comunicación un tanto informal. No hay un mecanismo o un procedimiento que permita actuar de manera oportuna o alertar de manera oportuna en todo el sistema financiero o en este caso en el sistema de seguros, ¿no? Evidentemente, aunque creo que más adelante podemos conversar un poco más a detalle, pero sí hay para las entidades financieras lo que llamamos la ASFI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y la APS, que es la Autoridad de Supervisión para lo que es pensiones y seguros, para el control de pensiones y seguros. Ellos, dentro de sus normativas, bueno, estas son entidades que vienen a partir del gobierno, del Estado, perdón, del Estado, para delimitar ciertas normas y procedimientos en general de la operativa, de riesgos. Y dentro de ese apartado está normativas específicas para seguridad de la información, mucho más maduro para la banca y un tanto más abierto o no tan estricto para el tema de pensiones y seguros. Ayuda en alguna medida, sí, pero no de manera de monitoreo formal o de apoyo entre el sistema de pensiones, de las entidades de pensiones. Bien, muchas gracias. Entonces, mientras tanto, cumplimos con la premisa de formalizar lo informal, esa comunicación informal entre amigos para por lo menos alertarnos. Me parece muy bien. Randall. Sí, claro. Bueno, muchas gracias primero al capítulo de Uruguay por la invitación. Igualmente, bueno, en Costa Rica desde hace mucho tiempo estamos trabajando ya en el tema de la ciberseguridad, más o menos desde el año 2012. Existe el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes, que es una institución a nivel, digamos, país. De hecho, estamos también somos miembros del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes a nivel Américas. Y eso nos ha permitido ir trabajando en una serie de estrategias. De hecho, en el año 2016 se creó una estrategia para atacar todo el tema de ciberseguridad, incorporando temas como lo es, por ejemplo, lo relacionado con la alfabetización justamente sobre seguridad de la información, tanto para el sector público como para el sector privado. Igualmente se creó un clúster de ciberseguridad a nivel país, el cual ha venido trabajando también una serie de iniciativas con el fin de poder fomentar y crear estos primeros pues frentes de batalla ante una situación como esta. Pero en el caso hipotético que ya ha sucedido, pues lo primero sería llamar a la calma. Hay que pues empezar a atacar el tema para saber de dónde vienen. Por ejemplo, en Costa Rica únicamente en el año 2019 se dieron 19 millones de ciberataques provenientes desde China, desde Rusia, desde Corea del Norte. Justamente eso ha permitido que Costa Rica se haya ido preparando ante estas situaciones, y con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes se han venido trabajando una serie de estrategias, como le digo, fomentando, creando conciencia en las personas, y al igual que como sucede en países como en Bolivia, en La Paz y demás, creo que también hemos trabajado en una serie de instituciones, por ejemplo, a nivel de pensiones y de seguros y de la banca y de otras áreas. También tenemos algunas pues instituciones como lo es, por ejemplo, la Superintendencia General pues la Superintendencia de Seguros, que es justamente la que hace una fiscalización de todas las entidades de seguros, y también se incorporan algunos temas normativos relacionados con el tema de la ciberseguridad, por supuesto. Entonces, realmente es una labor que se ha venido trabajando. Pues hay mucho potencial en Costa Rica, hay muchos profesionales, especialistas que se han venido preocupando por esto. Tenemos muy buena representación a nivel de la OEA con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, y eso nos ha permitido pues estar ahí siempre justamente abarcando estas diferentes situaciones que pueden presentarse, inclusive
antes o de previo a que estas situaciones sucedan, nosotros hemos creado algunos escenarios con el fin de poder saber cómo responder y no esperar a que llegue el momento en el que tengamos que operar. Entonces eso ha sido muy positivo. Formamos parte del convenio Budapest desde hace mucho tiempo, en donde pues inclusive el capítulo de Costa Rica pues estuvo participando como parte de los miembros, digamos, de apoyo digamos, al país y al MISID en todo este proceso. Entonces creo que hemos venido trabajando de manera muy positiva y pues eso es lo más importante, siempre estar preparado para situaciones que en cualquier momento puedan suceder. Muchas gracias. Gracias a vos. Coordinación público-privado. Está bueno. Y nos queda Rudy para contarnos la realidad de Chile. Bueno, acá en Chile nosotros avanzamos un paso más porque nos han atacado muchas veces. De partida, la relación que tú dices con un sistema privado-público sería nuestro Banco Estado, que es un banco que trabaja en cumple reglamentos privados y aparte de prestar servicio o entregar información al sistema público. Y también ayuda un poco a la regulación interbancaria. En Chile, a pesar de que tenemos una política nacional de ciberseguridad implementada hace 4 años, llevada a cargo, que ha ido implementándose poco a poco, esto fue derivando en diferentes organismos. Se ha caído en el organismo que tú indicas hoy día actualmente, primero el Centro de Respuesta a Incidentes, el CECIRT de Chile, automáticamente hubiera notificado esto a los otros organismos que dependan o tengan algún tipo de participación con esa unidad. Una vez que pasa ese proceso, se tomarían los diferentes resguardos. En el Banco del Estado se demoraron alrededor de 72 horas en volver el servicio, ¿ya? Porque nos tocó una APT, o sea, entró un malware a toda la red del Banco del Estado y logró comprometer varias estaciones de trabajo de la Unión. Y que normalmente es la eslabón más débil del usuario, y por un usuario entró todo esto. Abrió un típico correo, ¿cierto? Sin alguna validación, y ahí nos dimos cuenta que por mucha ciberseguridad, política nacional de ciberseguridad, lineamiento interbancario, lineamiento de seguro, lineamiento al área eléctrica de nuestro país, también tenemos un tema de ciberseguridad, todos unos planes que vienen impulsándose hace bastante tiempo. Nos dimos cuenta que el eslabón más débil era el humano y que en este caso, a pesar de que el plan de comunicaciones funcionó, que el plan de respuesta a incidentes funcionó, que el plan de continuidad de negocio funcionó, los usuarios siguieron cayendo y otras instituciones empezaron a tener problemas similares, ¿ya? A pesar de que el servicio se restituyó, ya que nosotros tenemos un canal, lo que se hizo en este caso fue restituir al canal de electrónico, de tal forma de que si las oficinas no eran capaces de atender por la avalancha de público, el Banco Estado, el banco que más sucursales tiene aquí en nuestro país, y llega a todos lados literalmente, ¿sí? Hay cajeros que están en medio de una isla, y este tipo de cosas generó de que lo llevara online y el canal online se saturó. A pesar de que fue capaz de atender a la demanda, se saturó al punto de que también hubieron algunas caídas de servicio o intermitencias dentro del servicio. Y ahí, mientras que se abrían las sucursales, nuevamente para poder restablecer el servicio gradualmente, siguió teniendo esta repercusión, a pesar de los diferentes niveles. Y eso tiene que ver justamente por el capítulo del humano. La persona de tomarle el resguardo como no es suyo, no toma su sentido de propiedad. Y se dieron cuenta que después de eso hubo otro incidente aledaño a lo mismo, y que tenía que ver que los datos que habían logrado recolectar de las personas que trabajan en la institución, lograron ver cuentas corrientes y otras cosas más, y con eso se tomó más sensibilidad. O sea, se dieron cuenta que, es que de veras, pues yo pago con la cuenta desde mi computador de la oficina, yo me conecto desde el celular a la red Wi-Fi de la oficina, cualquier relación con la realidad es mera coincidencia, ¿cierto? Y a través de todo esto, la persona logró entrar a los diferentes dispositivos, sacar las credenciales y lograron pasar algunos incidentes comerciales a esas personas. Ahí lograron tomar el sentido, oye, sí, increíblemente si llegan a vulnerar la infraestructura de la compañía, no le afecta solamente a la compañía, sino también a mí. Y eso es como un poco la sensibilización que se generó, y generó una ola de charlas, conferencias, talleres en diferentes ámbitos, no solamente en la parte procedimental, sino también técnica. Porque también el área de desarrollo tiene una visión de lo que es la seguridad distinta a lo que lo ve la gente de infraestructura, y así también
la área de auditoría, riesgo y operaciones de las diferentes unidades. Y eso aceleró el proceso de la implementación de estos diferentes lineamientos, estas bajadas, estas directrices, a las diferentes unidades gubernamentales y privadas del país, y que tendrán su tiempo para ser implementadas en los diferentes lugares. Los bancos ya están, las instituciones de seguros también, la eléctrica, como les comentaba, y las empresas de telecomunicaciones porque manejan mucha información de los clientes y los abonados. Así que eso es más o menos como actuaría en nuestro país. Informaría, también tiene que informar afuera, porque nosotros dependemos de informar a Europa que nosotros tuvimos un incidente de seguridad. Nosotros, Claro. si no lo saben, nosotros tenemos firmado un tratado con y tenemos que estar informando al estado de situación, y también tenemos el CECIR de nosotros, está integrado con otros CECIR en otros países para poder comunicar el incidente que tuvimos y si esto puede llegar a repercutir o este atentado puede llegar a repetirse en otro país. Bueno, bien. Creo que una de las principales premisas del tratamiento de incidentes, que es aprender de alguna lección de lo que pasó, está más que cubierta con esto, y bueno, y pudieron implementar mejoras. Así que bueno, es un incidente del que salió algo positivo también. Así es. Y la siguiente pregunta que les quería hacer es, ¿qué acciones emprende el gobierno de cada uno de ustedes para minimizar las amenazas de ciberseguridad? Algunas ya las fueron comentando, y si, bueno, si ustedes consideran como expertos en esta área que el gobierno se involucre, que también un poco ya de alguna forma está un poco respondido, en cuanto a normativa y cuál sería el alcance, o sea, si entienden que el gobierno tiene que alcanzar al país entero, público, privado, o tendría que tener solo injerencia en lo público. ¿Cómo lo ven ustedes esto en cuanto a tratar de minimizar las amenazas? Cristian. Ok, vamos a repetir la ronda entonces. Sí, particularmente considero que es muy necesario que el gobierno se involucre para fomentar un poco el uso confiable de las tecnologías en la gente, impulsar cambios culturales, ¿verdad? Para que la gente se anime más a utilizar medios digitales, ya sea para hacer trámites, para hacer comercio, ¿verdad? Aquí en Paraguay eso está todavía un poco con poca madurez. La pandemia obligó, evidentemente, entonces, sí, muchas empresas empezaron a sacar su portal de e-commerce, ¿verdad? En muchos casos no teniendo en cuenta la seguridad, ¿verdad? Pero bueno, fue algo que nos enseñó a todos, y bueno, y estamos en ese proceso, ¿verdad? Y bueno, aparte, para ser más eficientes, sí, considero muy importante que el gobierno se involucre, ¿sí? En cuanto a normativas, bueno, en Paraguay, primero que no tenemos una ley general de protección de datos, que sería una herramienta fundamental, ¿verdad? Para reglamentar todo lo que viene después. Tampoco hay una ley de ciberseguridad. Sí tenemos un plan nacional de ciberseguridad que fue aprobado en el año 2017. Directamente con la creación del MITIC, que es el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que tiene una dirección de ciberseguridad y protección de datos. Entonces, lo que viene haciendo este ministerio es, diríamos, quitar reglamentaciones, pero más para el sector estatal, para el sector público. Por ejemplo, quitaron interesantes reglamentaciones como el reporte obligatorio de incidentes cibernéticos. La entidad del Estado, que son muchas en realidad, y emplean más o menos 300.000 personas, están obligados a reportar todos sus incidentes cibernéticos. Están todos tipificados cuáles son esos en un lapso determinado de tiempo. También implementaron unos controles críticos de ciberseguridad que todas las entidades del Estado están obligadas a hacer, ¿verdad? Esto es más reciente, está aproximadamente hace 2 años. Justo vino la pandemia en el medio, ¿verdad? Entonces, los controles seguramente se hicieron un poco difícil de verificar el cumplimiento, pero bueno, ahora cada entidad del Estado tiene la obligación de implementar estos controles en todas sus aplicaciones e infraestructura. Y también en el año 2019
implementó un modelo de gobernanza, seguridad de la información que tienen que tener toda la empresa del Estado, que básicamente es la creación de un área de seguridad de de información que dependa directamente, ¿verdad? De la alta dirección, ¿verdad? De cada una de las entidades. Eso no había muchas entidades del Estado que no tenían nadie de seguridad de la información. eh, las tareas de la información las hacía alguien de tecnología, de repente que no estaba bien capacitado para la tarea. Entonces, a partir del 2019 eso se creó y se ve que sí, las entidades están nombrando especialistas para eso, que van caminando a poco. eh, no- nos vienen solicitando también asistencia, ¿verdad? Porque de repente no hay el expertise para la creación de todas estas políticas por dentro. Y bueno, estamos ahí los consultores justamente para ayudarles en ese camino. Y bueno, comentarle un poquito que el Plan Nacional de Ciberseguridad tiene más o menos unos 7 ejes fundamentales, le comento algunos, que justamente la parte de la sensibilización de la cultura de la gente. Comentaba Rudy hace rato que por más tener todo un plan, entró por el labor más débil, ¿verdad? Entonces hay que apretar más en ese labor más débil, ¿verdad? Porque podemos tener toda la infra, todo el presupuesto, pero al final nos entran por las personas, ¿sí? Y investigación y desarrollo, protección de las infraestructuras críticas con estos controles, por ejemplo. Eh, eh, Tenemos creado un centro de respuesta a incidentes de seguridad, justamente a donde hay que reportar los incidentes de las oficinas públicas, no así los privados. Los que quieren pueden hacerlo, pero el sector privado veo todavía que es un poco celoso de compartir ese tipo de informaciones. Como decían antes, sí, me pasó algo y le digo a un amigo de la otra empresa para que no le pase, pero eso no está institucionalizado, ¿verdad? Quizás todavía por la falta de confianza que se tiene, ¿verdad? A la infraestructura del Estado y porque, bueno, un ataque de repente puede ser podría constituir un daño reputacional para las empresas. Entonces es un poco el panorama, ¿verdad? Sí, considero muy importante que se involucre el Estado, ¿verdad? Y bueno, que vaya implementando toda esta serie de políticas y que también involucre en un paso posterior al sector privado. Perfecto. Jorge, ¿querés contarnos? Gracias. Disculpa, Emilia, no te escuché lo último. A ver, ¿ahora? Sí, ¿Me escuchan ahora? sí. No, te agradecía y le preguntaba a Jorge a ver si él nos quiere comentar en Ok. cuanto al gobierno de su país, si a nivel de normativa y bueno, y qué alcance tendría hoy está involucrado. Y bueno, y desde su visión también de especialistas les pregunto si les parece bien que el gobierno se involucre en esto, si están de acuerdo. Gracias, María Emilia. Eh, a ver, en el caso de Bolivia, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocer desde adentro muchas experiencias, por ejemplo, en entidades financieras y en privadas. Yo fui socio de KPMG en el área de consultoría, viendo el tema de riesgos y auditoría de sistemas. A partir de esa oportunidad fue que pude ver de primera mano, como se dice, pues todos estos problemas. A ver, yo lo vería desde dos perspectivas. Una, como mencionaba en el caso de Chile, por ejemplo, del tener un centro de respuesta a incidentes o CSIRS. En el caso de Bolivia está en proceso, está en una etapa de desarrollo de la infraestructura, que eso obviamente ayudaría en gran manera para centralizar o tener una mejor coordinación entre los diferentes tipos de entidades o diferentes tipos, tanto en el ámbito gubernamental como en el privado. Sin embargo, de manera preventiva o de una manera de fiscalización, sí se han tomado muchas acciones que me parecen también importantes. Me imagino que de manera similar está ocurriendo en los otros países. Por ejemplo, como les mencionaba, las áreas más importantes o más vulnerables en una sociedad, pues está el tema de la administración de la información, la seguridad de la información en las entidades financieras, por ejemplo, o lo que es de seguros, lo que les comentaba hace unos instantes. En ese sentido, el gobierno, a través de la ASFI, que es
entidad que regula la organización que regula las entidades financieras, por ejemplo, y de seguros, sí tienen normativas preventivas, en el caso de la banca, muy estrictas, porque están alineadas a la ISO 27001 sobre seguridad de la información, que exige que la banca lo cumpla, y también que la APS, que es para seguros, también exige que lo cumpla, pero en un alcance mucho menor. Y también esta normativa también está basada, por ejemplo, en la ISO 22301, que es para planes de continuidad del negocio. Entonces, en un marco normativo de cumplimiento regulatorio, sí tienen que las entidades de cumplir. Y ahí va la mezcla de el gobierno interviniendo, no el gobierno, el Estado interviniendo en entidades privadas, porque todos los bancos y las entidades de seguro son entidades privadas, es la banca privada, pero regulada por el Estado a través de la ASFI, por ejemplo. Entonces, sí ha dado buen resultado, y ahí es donde les decía que por la experiencia que tuve, prácticamente vi, casi excepción de uno de los bancos, hice la auditoría de sistemas a todos los bancos, en las entidades de seguros lo propio, y ahí pude ver directamente de cómo estas normativas, las entidades lo aplican ya operativamente, con controles preventivos, correctivos, etcétera, planes de continuidad del negocio, las pruebas, que también lo exige la norma, y estas entidades una vez al año o un par de veces al año hacen también auditorías en riesgos, en la parte operativa y en la parte de seguridad de la información, para verificar que los bancos, por ejemplo, estén cumpliendo con normativas sobre seguridad de la información, que incluyen también, procedimientos para reportar, o bueno, para atender incidentes de seguridad de la información específicamente. Por otro lado, está también las firmas de auditoría externa, que de manera independiente revisan que la banca esté cumpliendo, por ejemplo. Entonces, por un lado o por el otro, y han llegado a un nivel de madurez, pienso, que es razonable. Sin embargo, esa es una de las perspectivas. Un nivel de madurez, me refiero respecto a la seguridad de la información, a la conciencia sobre la seguridad de la información, hacen pruebas, hacen pruebas también al plan de continuidad del negocio, etcétera. Y por otro lado, hay una tendencia muy fuerte en la región y en Bolivia también, de que las entidades financieras están empezando a ofrecer muchos más servicios digitales, yendo a la banca digital, para evitar que físicamente las personas pues hagan muchos procesos de manera física. Entonces, obviamente esto incrementa la exposición del banco a mayores ataques. Entonces, pero el banco también, por otro lado, he visto que la banca en general está invirtiendo muchos más recursos en seguridad de la información, justamente para equilibrar estos servicios nuevos que está prestando versus la seguridad, ¿no? Entonces, por un lado es esa perspectiva de que el gobierno o el Estado, a través de estos entes fiscalizadores, sí está interviniendo en que haya una mejor práctica en cuanto a seguridad de la información, por lo menos en estas áreas. En telecomunicaciones, la verdad que no he visto que el gobierno ponga alineamientos firmes en cuanto a seguridad de la información, que no los tiene, que sí escuché la experiencia de Chile, que me parece muy, muy importante. Hicimos también nosotros, tenemos experiencias en telecomunicaciones y no existe aquello, es muy mínimo, lo hacen de manera privada. Y en realidad estas entidades muchas veces que son parte de una entidad, de una empresa multinacional, si tienen cierto nivel de madurez o mucho nivel de madurez en seguridad de la información, no es porque esté interviniendo el Estado a través de un ente regulador, sino que como son parte de un corporativo internacional, pues esos lineamientos vienen desde afuera, ¿no? Entonces, eso es lo que les da ese nivel de madurez. Eso es lo que les puedo comentar, cómo está pasando acá en Bolivia. Perfecto, clarísimo, muchas gracias. Randall, contanos Sí, claro. un poquito también. Claro, Gracias. bueno, la respuesta con respecto a que si debería de participar el gobierno es sí. O sea, indudablemente debe participar el gobierno, pero no necesariamente el gobierno es el único que debería ser uno de los actores. Por ejemplo, les comentaba hace una pregunta atrás
de que en Costa Rica tenemos un clúster que es una serie de organizaciones que están en pro de la ciberseguridad, donde se han incorporado diferentes sectores de diferentes pues tendencias o por decirlo así, desde el Ministerio de Educación, que es quien forma a los estudiantes desde la escuela, el colegio, está incorporado dentro de esta iniciativa, está incorporado la empresa privada, está incorporado organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, está incorporado cámaras, por ejemplo, la Cámara de Tecnologías de Información y algunas otras organizaciones a nivel internacional como IBM y otras firmas que tienen mucha experiencia y mucha trayectoria en este tema relacionado con lo que es el tema de la ciberseguridad, porque lo que se quiere es blindar, justamente, se quiere blindar al Estado, al país, justamente con la necesidad de la incorporación justamente de una serie de iniciativas que van desde la formación, el desarrollo de capacidades y todos esos componentes que permiten que la organización pues pueda tener esas herramientas para poder pues responder ante una u otra situación. Creo que es muy necesario desde cada una de estas aristas y esta unificación del Estado viéndose como un todo y que todos dependemos de todos y que es lo más importante en este proceso. Creo que es elemental. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Me contestaste 2 preguntas más que venían después junto con esta, así que ya te vas a dar cuenta ahora. Igual como los tiempos no nos van a dar para todas, lo que quería comentar era que la siguiente iba a ser cómo ven que tenga que intervenir el sector privado también, además del Estado. Y la parte de recursos humanos, ¿desde cuándo empezar a entrenarlo? Porque hablamos de que es el eslabón más débil y uno piensa en invertir en capacitación en las empresas y capaz que en realidad tenemos que Ministerio de Cultura mediante de Educación y Cultura y empezar a invertir más temprano, ¿no? Para que ya lleguen capacitados esos empleados, digamos, a las distintas organizaciones. Es curioso, Emilia, porque justamente en Costa Rica, además de atacar a la educación pública, también se ataca a la educación técnica, porque acá tenemos un instituto que es el Instituto Nacional de Aprendizajes, que toma a estas personas que se retiraron de tal vez la educación secundaria y quieren formarse en un técnico. Entonces, hasta estos sectores que tal vez son de las personas que han salido del sistema pues regular a formarse en un técnico por competencias tal vez, entonces también se está atacando desde instituciones que están fuera. Por eso te digo que es un blindaje completo desde diferentes organizaciones. Muy bien. Bueno, muy bien, Rudy. Contanos a ver la experiencia en Chile. Yo lo voy a hacer más cortita. Bueno, también me sumo a todo lo que dicen los demás del gobierno, pero yo creo que más allá del gobierno, somos los países. Porque algo que pase, como dicen, hay transnacionales que nos afectan a todos nosotros. Que levante la mano quien tiene Telefónica, que en Brasil se llama Vivo, ¿cierto? O alguna empresa que funciona de manera continental. Si nosotros como organizaciones, así como asociación, nos juntáramos y montáramos estos como CECIR y los pudiéramos juntar entre todos, podríamos tomar o aprender de diferentes situaciones, evidencia de distintos países y eso recolectarlo para empezar a endurecer nuestra seguridad. Ahora, eso es institucionalmente. Humano. Acá en Chile se formaron 2 asociaciones, una se llama Sochicio, se llama Willow Lab, justamente para tocar a un sector que no está en la empresa necesariamente. Está en los colegios y está en la tercera edad, o está fuera del trabajo, ya terminó. Ya. Son el eslabón más vulnerable porque si no lo logra atajar y enseñar cuando son más pequeños, difícilmente va a ser cuando la persona es más grande y más encima que para él la tecnología es un medio. Yo sé que tengo que ingresar un usuario y contraseña que la tengo escrita en el papel, aquí, y que se la doy hasta la señora para que me la escriba porque no me gusta el teclado. ¿Ya? Me han contado. Todo este tipo de cosas, como organización, como país, generó que nosotros tenemos ministerios, igual que Bolivia, que regulan a los diferentes ministerios. Entonces, cuando salió la Política Nacional de Ciberseguridad, esta a su vez como impulsó al público, esto también el público, las instituciones que regulan al privado, en banca, en seguro, en electricidad, en telecomunicaciones,
actualizaran sus propios lineamientos y los impulsaran a llevarlo a un nivel mayor. Entre esos, por ejemplo, en la banca agregaron que la misma norma, incluyeron en ella la ISO 22301, como dice el compañero, 27001, la 31000, y también lo que tiene que ver con, más que gestión de incidentes propiamente tales, que declararon que debe existir el rol del gestor de incidentes y el grupo de gestión de incidentes. No que hacemos gestión de incidentes, sino que existe. Y él me va a venir a reportar a mí. Y me tiene que reportar y tiene un tiempo. Y si no me reporta en ese tiempo, golpecito en las manos, como toda institución. Eso se generó porque nos dimos cuenta que si tocaban un Banco Estado, que es un tema neurálgico en nuestro país, a nivel de muchas cosas, porque Banco Estado ha impulsado mucho a nosotros acá el tema digital, el tema de tener tu cuenta root. Nuestro root está asociado a una cuenta por defecto en este país. Tenemos una cuenta. Cuenta vista, no sé cómo se llamará en otros países. Esto generó y impulsó que todas las organizaciones que tenían un servicio crítico, por ejemplo, la luz, el agua, el gas, si nosotros lo llegáramos a cortar, detenemos la operación de un país entero. Aunque sea un pedazo, aunque sea un sistema interconectado, por lo menos que en Chile es un único sistema, o sea, donde apaguéis la luz, cortáis el sistema hacia el costado. ¿Ya? Nosotros funcionamos así, no sé cómo funciona en otros países, pero hasta donde yo sé, por lo menos en Latinoamérica, somos todos Tier 2. No tenemos no tenemos dónde generar contingencia a excepción de generadores. Y yo creo que eso sería como mayoritariamente lo que se fue generando. Hoy día tenemos el impulso, tenemos las ganas de hacer las cosas, pero nos dimos cuenta que ese es la voz más débil, tenemos que trabajarlo y profundizarlo mucho más, porque no entienden ni siquiera la terminología que estamos utilizando en este mismo seminario. Lo que ellos quieren saber es cómo les va a llegar a afectar, y si yo les toco la billetera, automáticamente ellos se van a dar cuenta que es peligroso y que puedan tomar medidas. Muchísimas gracias, quedó súper claro. Me encantaría seguirles haciendo preguntas y me quedaría horas acá, no sé, el resto de las asistentes. Pero vamos a tener que empezar a cerrar, ya estamos llegando a la hora. ¿Alguna otra acción en 1 minuto cada uno que les parezca que podemos incorporar a todo esto que ya fuimos comentando? Cristian, Jorge, Randall y Rudy. Además de esto de la cooperación entre países, que siempre surge, que es lo necesario para poder como, afrontar los incidentes en equipo y con el esfuerzo de todos. Sí, cortito, para mi país al menos es fundamental la creación y reglamentación de la ley de protección de datos, que sea el marco que rija a todas las entidades. Una regulación también de la gestión de la ciberseguridad para todos los sectores. No puedo hablar de la privada, pero aquí tenemos solamente 2 industrias reguladas, que son la entidad financiera y las aseguradoras también, como comentaban los compañeros. Y bueno, y que el Estado tiene que crear un ecosistema, diríamos, confiable para compartir esa información de incidentes, sobre todo del sector privado, ¿verdad? Cuando le llegue el momento de compartir eso, ¿sí? Y bueno, también entrar en los CIRS internacionales y compartir información con toda la región. Bueno, en el caso de Bolivia, me quedo con muchos de los aportes que comentó Cristian, Randall y Rudy, especialmente en la parte de tener una cooperación, un nivel del gobierno que pueda apoyar a las diferentes entidades, industrias que tenemos dentro del país, que no hay esa colaboración. Faltan mecanismos para que interactúen entre los bancos, entre las empresas eléctricas, entre las de comunicación, etcétera. No hay esa colaboración actualmente, formalmente no. Y por otra parte, me gustó mucho lo que compartieron acerca de iniciativas para la educación en seguridad de la información, tanto a nivel de niños en la etapa de universidad y también para los adultos mayores, ya que obviamente afecta, ¿no? Y eso sí debería ser una iniciativa que parta desde el gobierno, ¿no? Desde el Estado. Pienso que esas son directrices muy importantes, muy claves, que se deben afrontar en nuestro país. Y bueno, muchas gracias, María Emilia, por
por el tiempo y el espacio también que nos han brindado para comentar estas experiencias, que a su vez nos ayudan a enriquecernos nosotros también para ver de alguna manera como ISACA, como capítulos locales, de qué manera incentivar también, por lo menos desde el punto de vista de la educación, con universitarios y a los profesionales en apoyar en temas de seguridad de la información, riesgos y auditoría. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. En el caso de Costa Rica, creo que es muy importante seguir madurando todo este proceso que se está trabajando, inclusive ahora con el tema de la incorporación de la ciberseguridad industrial. Creo que eso es un tema que se tiene que todavía fortalecer más, porque realmente nuestros países están llenos de eso, de industrias. Y esas industrias ya vimos cómo son susceptibles a verse afectadas, como sucedió en Estados Unidos y en algunos otros casos que fueron compartidas por algunos de los colegas que estuvieron anteriormente. Y realmente eso es algo, es una tarea que tenemos que tener. La tarea justamente, como bien lo decía Rudy, de tener esta relación entre países con el fin de que el daño de uno sea también ejemplo para el otro. Y creo que es parte de esa red colaborativa. Y por supuesto que lo más importante de todo esto es que ISACA en cada uno de sus capítulos se sigue incorporando en diferentes foros donde pueda justamente hacer esos aportes, por lo menos estar enterado de qué es lo que se está trabajando, inclusive que algunos miembros de ISACA formen parte. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un referente increíble que es Raúl Rivera, y él justamente está incorporado en una serie de foros a nivel internacional que nos han permitido a nosotros estar muy enterados y estar siempre presentes en muchos diferentes organizaciones que están haciendo esta labor, y realmente pues eso nos ha ayudado a nosotros como país también como parte de ser ese referente a nivel de Centroamérica y algunos países, que es parte importante justo de la presencialidad que tenemos como ISACA a través de algunos de los miembros de Junta o algunos otros miembros también de parte del equipo de ISACA, que también son personas muy capacitadas, como les decía inicialmente, y que son personas que han venido haciendo una labor pues muy positiva en pro de todo de esta onda, digamos, de la ciberseguridad, y que es muy importante para todos los países. Muchas gracias. Rudy. Bueno, me uno a todo, qué bueno que todos tuvimos una buena apreciación. Particularmente participo en Sochisi porque me gusta enseñar también a la gente que no esté ahí, que es más difícil explicarle muchas veces las cosas. Los invito también a generar fundaciones, porque ya que las empresas requieren de alguna manera, existe la responsabilidad social empresarial en toda Latinoamérica, creo que existe más o menos ese modelo, y esas fundaciones que ayuden al área de recursos humanos, como decía María Emilia, y también acercarse a los colegios. Recuérdense que ellos van a ser nuestros futuros compañeros de trabajo, ¿cierto? Para los que nos queda un poco más todavía laboralmente, y también van a ser las personas que de alguna forma van a trabajar. Y si no les insertamos esta cultura en el ambiente digital, donde un colega acá que se llama Jorge Martínez, aprovecho de responderle a él, que él hacía un comentario y es real. Para ellos, per se, esto está resuelto. No es algo de lo cual yo me deba preocupar. La seguridad viene prevista por defecto en el dispositivo, en la tecnología que yo estoy utilizando. Por lo cual, si nosotros le explicamos que la seguridad, el eslabón más débil es él, y que es fácil de llegar, si ustedes se dieron cuenta, creo que si no hicieron un estudio hace poco, para tomar ese punto y cerrarlo, Discord, que es una de las plataformas que más se utiliza a nivel de juego y gaming, es la que más se vulnera a nivel mundial, y la masificación de leaks, que con toda esta base de datos de contraseña y credenciales, llegó que de Discord saltaron a plataformas de juegos, porque los vinculan, también a plataformas de acceso, y estas personas, imagínense, esto es solamente proyección, esta persona en 10 años más es muy probable que la contraseña sea muy similar, que cambien algunos caracteres, le agregue un asterisco, le agregue un punto, ¿cierto? Y va a llegar a volver a recaer en exactamente lo mismo. Entonces, si no trabajamos con ello, esto se va a volver más complejo, cambiar culturalmente a una persona después cuando ya está instaurado eso, y normalmente como es el usuario final, también reclama. Y al no tener el fundamento, el conocimiento de que la culpa es de él, que es compartida,
no se resuelven mucho los inconvenientes. Y lo otro es que a nivel de país también pueden haber problemas o ecosistemas o sistemas complejos. También debe ser regulado. Aquí en Chile, por lo menos, para evitar de que el hackeo fuera local, le creamos una ley y creamos niveles de fortalecimiento, y por lo mismo para que el personal del país no hackee una institución pública, porque genera afecta a todos los demás. Acá tuvimos un incidente hasta con salud. Sí, Hasta con y entonces dijimos, no, con la salud no se juegan, menos en pandemia. Y ahí nos pusimos mucho más severos, porque esa persona tiene un problema psiquiátrico. Atacar una entidad de salud en un proceso de pandemia donde todos están colapsados y no se puede atender la gente porque no hay un sistema, no es de una persona es casi enferma. un acto de terrorismo. Así es. Y como es interno, nosotros lo que hicimos fue generar leyes que nos permitieran abordar este tema tanto en el sector privado como en el público para poder hacer una pesquisa de manera local. Pero imagínense si lo hiciéramos a nivel latinoamericano. Tomar a alguien, o que nosotros a nivel de Latinoamérica llegáramos a, no sé, China, no sé, hay varios países que siempre atacan, no sé por qué, China, del sector asiático y algunos del sector europeo. Estamos hablando de normativa intrapaíses que ya se empieza a complejizar un poquito, pero sí, y solamente sería la idea final. Claro, toda Sudamérica o todo de México hacia abajo, Con una demanda a ese país, tráeme al compadre del lado de allá, de tal IP se conectó tal día, porque necesitamos tener un tema legal con él, porque generó un daño de millones de dólares. Sí, estamos de acuerdo. Ojalá lleguemos a eso en poco tiempo. Bueno, muchísimas gracias a los 4. La verdad que ha sido un placer escucharlos. Esperamos seguir en este camino de crear sinergia entre países latinoamericanos. Obviamente desde ISACA Montevideo estamos a las órdenes como siempre y conectados con todos ustedes y bueno, y los demás profesionales que están en la asistencia de este evento que quieran sumarse, saben cómo contactarnos.